Muy bien, ahora sí. Empezamos. Lo que vamos a ver ahorita, ya para dar al cierre ahora sí de pues el programa de la materia, se le conoce como la prueba de la segunda derivada. Ah, caray, ¿qué es esto? ¿Qué es la segunda derivada? Cuando estábamos hablando de aplicaciones de las derivadas, yo les dije, ok, ustedes pueden utilizar la primera o la segunda. La primera derivada nos dice la velocidad, nos dice la razón de cambio, te da un indicio también de en qué dirección vas moviendo. Pero la segunda derivada, o la derivada de la derivada, pues es la velocidad de cambio de la velocidad de cambio. Ah, caray. ¿Por qué un cambio de otro cambio? ¿Por qué nos vamos tan dentro, por así decirlo, de eh, esa función o de esas velocidades? Porque la segunda derivada nos ayuda a encontrar esos cambios o esas tendencias inclusive más minúsculas. Esto ya es aparte, y si en algún día lo pueden leer y todo para que comprendan más, también se le conoce para encontrar algo que se llama como puntos de inflexión, que rápidamente es lo siguiente. Imagínense que tienen una función que hace esto, ¿sí? Una función que empieza a dar, decir un poco menos angular, que empieza a dar una curva y poco a poco se empieza, por así decirlo, a doblar, a doblar. Entonces, un punto de inflexión prácticamente es ese punto específico en donde empieza a hacer ese doblez. En donde literalmente empieza a hacer ese doblez. Si bien tú lo puedes calcular con la primera derivada, buscándole punto a punto, a punto a punto, en donde se va a empezar a hacer ese cambio de dirección, la segunda derivada te lo va a decir más rápido. Porque te va a decir, ok, esa velocidad con la que tú ya estabas cambiando va a empezar a cambiar. Se va a empezar a reducir. O está frenando, está cambiando su dirección, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces te dice, si bien estoy subiendo o estoy bajando, en este punto en específico voy a dar una vuelta y me voy a cambiar de dirección. Eso se le conoce como un punto de inflexión. Entonces la segunda derivada me ayuda mucho a saber la dirección hacia donde vamos, puntos críticos en los cuales empezamos a frenar o en los cuales se va a empezar a dar un cambio en dicha dirección. Esto también aplica para máximos y mínimos, porque, insisto, para un punto máximo, ¿qué es lo que debes hacer? Tú subes, te detienes y realizas un doblez, empiezas a bajar. En ese punto en específico, tu velocidad es cero. Tu velocidad es cero. Pero tu siguiente paso, perdón, no tu velocidad es cero. Bueno, sí, tu velocidad es cero. Ahora sí, así ya tiene sentido. Pero en ese siguiente paso, tú vas a tener un cambio de dirección. Imagínense que la de segunda derivada no es más que una función marginal. Ah, me dice qué es lo que va a pasar cuando me voy a empezar a dirigir a ese siguiente paso. Eso es lo que me va a decir. La segunda derivada te va a decir, ah, mira, de este punto lo que sigue es que tú vas a empezar a bajar. Tú tienes un doblez y vas a tener una concavidad. Vas a hacer esa cúpula, esa curva o ese valle, como tú le quieras llamar. Y vas a tener un cambio de dirección. Entonces, si la primera derivada ya nos hacía las cosas rápido, la segunda derivada lo va a hacer inclusive más rápido. Más rápido. Porque la segunda derivada te está simplificando aún más. Aún más tu función.
Y la prueba de la segunda derivada dice lo siguiente. Tú vas a calcular dos derivadas de tu función. Perdón. Vas a calcular los valores críticos de dicha función. Y después dichos valores críticos los vas a evaluar en la segunda derivada. Ah, caray. Vamos a verlo paso por paso. Perdón. Y vamos a verlo con ejercicios que nosotros ya manejamos para ver esa diferencia en el procedimiento. Esa es la primera función que nosotros manejamos hace rato. Y nosotros lo que hicimos en la primera derivada es, ok, nosotros derivamos y después encontramos los valores críticos, etcétera, etcétera. El procedimiento sigue siendo el mismo. Primero, vamos a ponerlo ahora sí ya bien, nuestros paso por paso. Lo que estamos haciendo se le conoce como prueba de la segunda derivada. Entonces, primer paso. Tú calculas la primera derivada. ¿Sale? Calculas la primera derivada. Segundo paso. Calculas la segunda derivada. Ah, caray, ¿qué es esto de la segunda derivada? Significa vuélvelo a derivar. Esto que tú encontraste, vuélvelo a derivar. Ah, pues la derivada de 3x cuadrada, 6x. La derivada de menos 6x, menos 6. 24 se va. Esa es mi segunda derivada. Así que tenemos dos palomitas, dos apóstrofes, como le quieren llamar. Tercero, encuentras los valores críticos. Y los valores críticos siguen siendo los mismos. Los valores críticos son los valores críticos de la primera derivada. No de la segunda, los de la primera. Que son básicamente los que nosotros encontramos en el ejercicio previo, en el primero que nosotros hicimos. Que son estos dos. 4 y menos 2. Como estamos hablando del mismo ejercicio, son esos dos mismos valores. Entonces, nosotros encontramos que esos valores críticos, valor crítico, son 4 y menos 2. Ok. Tú, literalmente, paso por paso, derivas dos veces, órale. La primera derivada, ojo, la primera, la resuelves, buscas sus valores críticos. Como esto es cuadrado, utilizarías la fórmula de la raíz. Bam, encuentras que tus valores críticos son 4 y menos 2. Son esos dos. Y ahora, literalmente como último paso, evaluar valores críticos en la segunda derivada. Ah, ok. Pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a evaluar dichos valores críticos en la segunda derivada. Perfecto. Pues entonces significa que esa segunda derivada la voy a evaluar en 4. Y esa segunda derivada la voy a evaluar en menos 2. Ah, pues 6 por 4. Menos 6. Y 6 por menos 2. Menos 6. Ah, pues 6 por 4, 24. Menos 6, 18. Y 6 por 2, 12. Más por menos, menos 12. Menos 18. De nuevo, ejercicios del libro. Mismos valores con diferentes signos. Nada más porque están diseñados de esa manera. ¿Qué significa esto? Ok. Ahí les va. La prueba de la segunda derivada te dice lo siguiente.
Si la segunda derivada en ese valor crítico es menor a 0, o sea, es negativa, entonces, estás hablando de que encontraste un valor máximo. Encontraste un valor máximo. Si la segunda derivada en ese valor crítico que tú encontraste es mayor a 0, o sea, es positivo, entonces tú encontraste un valor mínimo. Si la segunda derivada... Perdón. Si la segunda derivada, como último caso, es igual a 0, entonces no hay suficiente información. No hay información. No puedes decir tú si en realidad es un valor mínimo o máximo. No tienes información suficiente. Significa que por alguna razón te quedaste con una función que ni siquiera tenía la variable. O que de veras se hizo 0 con ese valor. Ahora, ok. Yo ya evalué mis puntos críticos. Y en 4 a mí me salió un positivo. Que no te importe, literalmente, que no te importe el número. Siempre y cuando lo calculaste bien. Nada más que te importen los signos. Me salió positivo. Ok, esto significa que en 4 yo tengo un valor mínimo. Me salió negativo en -2. Eso significa que el -2 es un punto máximo. Y se acabó. Y ahí se acabó. Ah, caray. Sí. ¿Tiene sentido? Ok, vamos a ver. La prueba de la primera derivada, ¿qué me dijo? Aquí me está diciendo la segunda que 4 es un valor mínimo y que -2 es un valor máximo. Vamos a ver si es cierto. Ah, caray, 4 es un valor mínimo porque va de negativo a positivo. Y -2 es un valor máximo porque va de positivo a negativo. ¿Tiene sentido? Sí, sí tiene sentido. ¿Me están diciendo lo mismo? Sí, me están diciendo lo mismo. ¿Con diferentes números? Sí, porque, insisto, son nada más velocidades. Pero los signos concuerdan. Sus dos conclusiones son exactamente las mismas porque estamos hablando de la misma función, de los mismos puntos. La prueba de la segunda derivada es muy versátil, es muy fácil. Claro, aquí pues, obviamente me brinqué un pasote entre comillas, que es calcular los valores críticos, porque ya los teníamos calculados, porque estamos hablando de un ejercicio que ya resolvimos con la prueba de la primera derivada. Pero insisto, calcular los valores críticos ya saben cómo se realiza, es resolver esa ecuación. Sin embargo, si pueden ver, la prueba para saber si es máximo o mínimo, pues fue inclusive más fácil. Fue muchísimo más ágil. Yo nada más tuve que hacer una evaluación y ni siquiera en un punto antes o un punto después. Yo simplemente lo tuve que hacer con ese mismo punto, con ese mismo valor, pero ahora apoyándome en esa segunda derivada que fue tan sencilla, tan fácil de calcular y no me resultó ningún problema. Como resumen, la prueba de la segunda derivada también es válida y es muchísimo más ágil que la prueba de la primera. Ah, pero entonces, ¿para qué utilizo la prueba de la primera si la segunda es más ágil? Porque puede haber el caso que la segunda derivada sea algo parecido a esto. Solamente una constante. Puede haber sido que tú llegaste, que en realidad estabas trabajando con una función sencilla y tú la derivaste 2 veces y llegaste a un punto en el que dices, pues aquí que reemplazo, aquí donde pongo la X. Pues no puedes. Entonces esta prueba no te sirve. O puede haber sido el caso que digamos, ok, por milagro del Espíritu Santo o algo,
el valor crítico que yo encontré a la hora de sustituirlo aquí, el resultado me dio 0. Y por más y más que le intentas, te sigue dando 0. Pues ni modo. No tienes información suficiente. ¿Y qué es lo que pasa ahí? No significa, ojo, no significa que el punto no es máximo o mínimo. No. Como tal, literal, es no tienes suficiente información. ¿Y qué pasa ahí? Tú utilizas un respaldo, que es la prueba de la primera derivada, para rectificar, para asegurarte que en realidad haya o no un valor máximo o mínimo. Entonces las dos pruebas se complementan la una con la otra, se apoyan. Imagínate que la prueba de la segunda derivada es tu plan A y la prueba de la primera derivada es tu plan B. Si por alguna razón la prueba de la segunda derivada fracasa, entonces tú haces otra prueba con este otro método que se le conoce como la prueba de la primera derivada, para tener todas las bases cubiertas y de veras tener toda la información para decir, ok, esto no es un punto máximo ni mínimo, se acabó, no hay ningún detalle. Ahora sí tengo validez. Pero caso contrario, si todo sale bien, pues ni modo, utilizas esta prueba y se acabó. Y lo mismo podemos hacer con el otro ejercicio que habíamos trabajado. Lo tengo. Y dijimos, ok, nosotros teníamos esa función que es menos 0.05 x a la tercera, no a la cuarta, perdón. A la 3 va a ser 0.56 al cuadrado. Y nosotros lo derivamos una vez. Y nosotros lo volvemos a derivar. Y nosotros después encontramos los valores críticos. Y dijimos, ahora sí, aquí sí voy a cambiar de plantilla. Dijimos que sus valores críticos es menos 3.36 y 10.83. Valores críticos de la primera derivada. Y nosotros evaluamos esos valores críticos en la segunda derivada. $10.86, eso lo vamos a poner un poquito acá. Y tú resuelves. Ah, ok. Menos por menos, pues es 0.3 por 3.36 más 1.12. Dice que esto es 2.128. Y tienes 0.3 por 10.86. Esto es menos, sí, esto es menos 3.258. Esto es igual a menos 2.138. Y entonces aquí te está diciendo, ah, mira, tú
en ese valor que tú encontraste, que es menos 3.36, tú estás teniendo un valor que le vas a conocer como un valor mínimo, porque esto es positivo. Y en el valor de 10.86, tú estás encontrando un valor máximo, porque esto es negativo. Y se acabó. Ya no tienes que hacer nada más. Ya no tienes que andarte preocupando por uno antes, uno después, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente los valores críticos que tú encuentras, directamente los sustituyes en la segunda derivada y te fijas en el signo que resulta. Y ya no tienes por qué andarte peleando con más cosas. Hasta este punto, hasta este momento, ¿alguna duda, cuestión? No. ¿No? Supongo yo que está más fácil. Supongo yo que en realidad sí es más fácil de digerir así. Sí parece más fácil, profe. Lo único que tienen que recordar, y que pues les recomiendo, pues hagan su anotación. ¿Qué pasó con mi Photoshop? Ahí está. Pues son la regla, ¿no? Que les digan, ok, sus signos. ¿Qué es? ¿Cuándo es punto máximo y cuándo es punto mínimo? Si tu resultado es negativo, tú tienes un máximo. Si tu resultado es positivo, tú tienes un mínimo. Listo. Así como tal. Parece bizarro que pues es al revés, porque uno dice, es que es menos, pues es que va bajando. Y no. Es que es más, pues sí. Es que es menos, va bajando, porque es máximo. Pues es que es el paso siguiente. Cuando tú estás en el punto máximo, lo que sigue es que vas a bajar. Cuando tú estás en el punto mínimo, lo que sigue es que vas a subir. Entonces no es porque es que es menos, se tiene que encontrar abajo. No. Es el paso que sigue. ¿Sale? Entonces, si te estás diciendo la segunda derivada, ok, el siguiente paso que vas a dar va a ser hacia abajo. Entonces significa que tú ya estabas en el punto más alto. Si la segunda derivada te dice el siguiente paso que vas a dar es hacia arriba, significa que tú ya te estabas encontrando en el punto más bajo. Y listo. No tiene más sentido, no tiene más más bronca. El concepto o la finalidad, pues, de estas herramientas es encontrar la optimización. Dentro de su trabajo, y cuando salgan y Dios quiera que encuentren un buen trabajo o que ustedes estén en cargo de inclusive de su propio negocio, que ustedes pongan en práctica esas herramientas que Dios quiera y aprendieron durante pues, su transcurso en su carrera, van a llegar a entender, o espero que a lo mejor ya hayan entendido, que la vida les haya dado esa lección, que hay que optimizar, hay que ser óptimos. Y no significa que sean obsesivos tampoco, pero siempre hay que buscar la manera de hacer las cosas de la mejor forma. Y la optimización es una de ellas. Optimizar es hacer algo inclusive tan fácil como decir, ok, esos van a ser mis ingresos máximos. Pues entonces vamos a alcanzar esos ingresos máximos. Esos van a ser mis costos mínimos. Pues entonces vamos a modificar mis procedimientos para hacer esos costos mínimos. Vamos a modificar mi nivel de producción para llegar a ese costo mínimo. Y vamos a modificar mis costos a lo mejor. O mis materiales. Vamos a buscar otro proveedor para llegar a esos costos mínimos o minimizarlos aún más. La optimización dentro de su rubro, dentro de la administración, por lo menos hasta donde tienen ahorita conocimiento, es hacer lo mejor que se pueda hacer. Como tal. Siempre hacer lo mejor que se pueda hacer. Para poder llegar a ese punto, ustedes deben de saber analizar. Ojo, analizar. Siempre sepan de construir un problema en específico. Porque, y de una vez se los adelanto, aunque no me gusta hacerlo mucho, pero siempre deben de tener ese inicio.
En estas clases de números, en estas clases de matemáticas, siempre se les van a enseñar eso. Matemáticas, estadísticas, operaciones, no me acuerdo cómo se llaman, sí, la de operaciones. Se les enseña de que todos esos problemas en específico, en realidad las herramientas es para que tomen una decisión. Ojo, toma de decisiones. Ustedes van a ser administradores. Eso es en lo que se van a encargar, de tomar una decisión. Y necesitan siempre tener las mayores bases posibles. Necesitan tener cuanta información sea posible y más verídica y exacta que sea para poder tomar una decisión correcta. Porque esa es la diferencia entre perder mucho o caer en bancarrota. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es que digas, caí muchísimo a fondo, pero me puedo recuperar. O caí a fondo y ahí me quedé. Son dos mundos completamente distintos. Y siempre hay que llegar a buscar la manera de inclusive de hacer lo mejor de lo peor. Eso Dios quiera y me toque esas materias con ustedes para yo enseñarles ese tipo de métodos, porque pues son cosas que a mí me fascinan en realidad. Pero más que dejar de eso de parafrasear, en realidad con este tema, así de sencillo, así de rápido, termina pues el programa de Matemáticas 2. Lo que vamos a hacer es que sí, el día de hoy, ahorita, rapidísimo, cuanto del cierre, les voy a preparar archivos con ejercicios. Ya dijimos, como me lo pidieron, vamos a hacer ejercicios de lo visto en esta semana. Para que pues parafraseando otra vez, ejercicios complementarios a esa tarea para que se les resuelvan las dudas. Ejercicios de lo que vimos el día de hoy lo vamos a trabajar mañana. ¿Ok? Eso se va a trabajar mañana en su sesión de trabajo. Vamos a tener 2 sesiones de trabajo. 2 antes del examen. Quiero que estos 2 días sean para resolución de dudas, sean para que trabajen, para que dominen el método, para que se sientan seguros, para que se sientan con las suficientes bases de decir, ok, puedo hacer mi examen de la mejor manera. Y también yo para darme ese tiempo para todas sus tareas. Ahora sí, ya ponerles bien, y les he quedado mal con eso, una disculpa, ponerles bien su archivo para decirles, ok, estas son tus tareas, estos son los trabajos que me has entregado. Les voy a resolver las dudas, les voy a decir dónde están bien, dónde están mal, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos en la primera tarea que me estaban mandando en WhatsApp y todo eso, sí les había dicho, mira, aquí estás bien, aquí estás mal. Otros, la verdad, no me... por desgracias, no me ha dado el tiempo de sentarme y ponerme bien a checar en otros momentos. He tenido desgraciadamente muchas cosas que hacer. Pero nos vamos a dar ese tiempo en estas 2 materias para resolver todo lo que se pueda. Borrar esos errores que tienen todavía mecánicos, que son nada más errores en los procedimientos por falta de práctica. Y que se cemente bien todo lo que hemos visto, por lo menos en esta última semana, para que estén bien preparados en su examen, ¿vale? Entonces mañana vamos a hacer una sesión de trabajo con lo visto del día de hoy. Yo pienso que las voy a segmentar. Las voy a segmentar para que no sea todo atiborrado. El día de mañana vamos a practicar. Es que son temas rápidos. No, en realidad van a ser completos. Se van a llevar el día de hoy, sí, entre comillas tarea, nada más van a ser como ejercicios complementarios para que practiquen con respecto a la tarea anterior, para que se refuerce. Y el día de mañana y de pasado mañana van a ser ejercicios de estos 3 temas que vimos esta semana: funciones marginales, máximos y mínimos. Y en esos máximos y mínimos van a tener que hacer las 2 cosas. Van a tener que hacer la prueba de la primera y la de la segunda derivada, ambas, para que se cemente bien. Entonces lo que ustedes harían, por ejemplo, yo les pongo este ejercicio, esa función, y les digo, ok,
busca los puntos máximos y mínimos. O a lo mejor tiene un enunciado y es de que, busca la utilidad máxima. Entonces, ¿qué voy a hacer? Derivas 2 veces, buscas valores críticos, evalúas en la segunda derivada y después utilizas la prueba de la primera derivada como refuerzo. Nada más para que aprendas el método, para que sepas bien cómo se está realizando. ¿Sí? Entonces, de una vez se pueden complementar los dos métodos en un solo ejercicio para no ponerte 5 ejercicios de una, 5 ejercicios de otra, cuando en realidad los puedes hacer en los mismos. ¿Sí? Para tampoco atiborrarlos de tanto, porque sé que todos trabajamos y todos tenemos cosas que hacer. Entonces tampoco se trata de eso. Entonces, esas van a ser nuestra forma de trabajar. No sé si tengan alguna duda con eso o comentarios o inclusive alguna opción también que quieran trabajar. Yo siempre estoy dispuesto, díganme. No, ni... ¿No? Claro. No, profe. ¿No? ¿Entonces todo bien? Entonces vamos a trabajar así. Dale, Sí. pues. Muy bien. Entonces por el día de hoy yo cortaría la clase aquí porque pues en realidad pues es todo lo que les tengo que hablar dentro de mi misa mañanera. Entonces, si no hay ninguna duda, objeción o comentario, pues serían libres por el día de hoy. Ok, gracias. No, de qué, gracias a ustedes por presentarse, por estar en la materia. Espero que haya sido de su agrado y pues vamos a trabajar estos últimos días y para entregarles su calificación, que todo salga bien. ¿Sale? Ok, gracias. Sí, gracias. Que tengan un buen día. Bye. Bye. Igualmente. Bye.